Buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a este live que hemos titulado Conversaciones sobre el amor, el enamoramiento y el rol de los medios de comunicación. Este es un espacio propuesto por el Observatorio de Medios, que es una iniciativa de Calandria y Concord TV, con el apoyo de la Cooperación Española y la Unión Europea en el Perú, parte del proyecto Prevención de la Violencia de Género contra la Mujer desde los medios de comunicación. El observatorio tiene como función mejorar la oferta mediática mediante el análisis del tratamiento y la representación de los temas y actores sociales, pero también calificar la demanda ciudadana y ayudando a conformar una audiencia crítica y responsable del consumo mediático, pues debe involucrarse con el uso de la información recibida en temas como este caso, estereotipos e igualdad de género, y La Indómita, que es un medio de comunicación feminista en el Perú, donde podrán encontrar voces que desafían, cuestionan y transforman. Compartimos historias, análisis y perspectivas desde un enfoque feminista e inclusivo por la igualdad de género, los derechos humanos y la justicia social. Este live tiene como objetivo reflexionar sobre los mensajes que nos envía la televisión y la industria del entretenimiento sobre el amor, los vínculos sexoafectivos y el enamoramiento, y para eso tenemos tres invitados para hablar sobre el tema. En primer lugar tenemos a Humberto Briceño, que es psicólogo, psicoterapeuta con posgrado en antropología, especialista en salud, interculturalidad y promotor de una mirada crítica de la salud mental en las redes sociales, y también a Grecia Delta, que es comunicadora social con más de 16 años de experiencia en el rubro, especializada en marketing digital, medios de comunicación y gestión de proyectos, periodista, directora creativa, freelance de campañas de comunicaciones, productora, relacionista pública, guionista y escritora, autora de la novela titulada La ideología del amor, y Tatiana Acurio, que es socióloga con maestría en gerencia social y especialización en género, con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos orientados a la promoción de los derechos de las mujeres e igualdad de género, y que forma parte del Consejo Directivo de Calandria. Entonces, quería comenzar con la primera pregunta que van a contestar ustedes desde su área de expertise, que es cómo la industria de la información, entendiéndose esto como medios de comunicación, pero noticieros, pero también la industria del entretenimiento, como hablando de ficción, series, novelas, ¿no? Nos presenta el enamoramiento y el amor. Comenzamos por Grecia. Gracias por la invitación. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a las personas que se van conectando a lo largo de este live. Definitivamente es una preocupación, creo que desde nuestras experiencias y vivencias, tocar este tema porque tiene que ver con el cuidado y el autocuidado de la salud mental, ¿no? No solamente como persona que he venido realizando este tipo de trabajos o investigaciones como comunicadora, sino también me veo como usuaria y qué es lo que me gustaría ver o escuchar siendo parte de la audiencia, ¿no? Entonces es por ello que también hago esta reflexión y la comparto con ustedes, ¿no? Si vemos a lo largo de la historia, desde el cine clásico hasta las redes sociales, los medios han creado arquetipos románticos que hemos venido reproduciendo y que han desgraciadamente calado en feminicidios, en crímenes de odio, en situaciones muy violentas y catastróficas que se pudieron prevenir con una educación con igualdad, ¿no? Pero también hagamos eh, un análisis más profundo, ¿no? Desde que hemos venido evolucionando académicamente, por así decirlo, podemos ya completar estos vacíos dentro de las leyes, por ejemplo, cosas que no están reguladas, situaciones que no podíamos denunciar antes siendo usuarios o siendo parte de la audiencia, y que agradezco que el Observatorio de Medios también esté realizando este trabajo de hormiga que tiene que ser tomado con mucha amabilidad y con mucho positivismo también, porque definitivamente este trabajo a lo largo va a generar entornos seguros, entornos de respeto, de empatía, y no es una utopía aspirar a esos espacios, porque ya los vemos en ciertos países del mundo, en espacios en donde la educación es la esencia de cualquier sociedad, ¿no? Entonces, considero que pues definitivamente a lo largo de la historia del Perú, en temas de entretenimiento, televisión, productos audiovisuales, revistas, etc. Hemos visto portadas que señalan una especie de amor
que quizá es hasta utópico más bien, ¿no? Yo más bien llevo la utopía hacia esas cosas que nos presentan los medios de comunicación o cuando hay una boda de dos famosos o cuando de repente nos muestran que los ricos también lloran, que los ricos también sufren, ¿no? Entonces, son cuestiones, pienso yo, desde la mirada del director de esa serie o del guionista de esa serie, sarcásticas, burlescas, que finalmente terminan afectando la opinión pública o el sentido de lo que cualquier persona que no participa en en el equipo de trabajo de producción del entretenimiento va a tomarlo como real, ¿no? Y ahí es donde jugamos un rol importante siendo publicistas, siendo cineastas, siendo directores de películas, siendo directores de noticieros, productores, ¿no? Porque igual es como un feedback, es lo que tú vives en tu casa, lo replicas desde tu mirada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo vivo en mi casa? Yo veo en mi casa realmente un amor que escucha, un amor con respeto, un amor con empatía, que no obliga al otro, que no ata al otro, o qué tipo de amor quiero vivir yo, como el que veo en la telenovela, como el que yo veo recomendado por ciertas conductoras de televisión que a mí me disgustan demasiado, como Magali Medina y Andrea Llosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que denigran a las familias más bien, que provienen de estratos de condiciones humildes, ¿no? Que no tienen acceso a denunciar esto, que no tienen las posibilidades quizá de acceder a temas de salud mental, a proteger su propia salud mental y terminan accediendo a estos espacios públicos en donde terminan siendo más revictimizados y ridiculizados, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vemos en los medios nos lleva a buscar un ideal inalcanzable de lo que quisiéramos, en donde también el amor justifica todo, incluso un sacrificio personal, sin tomar en cuenta nuevamente el aspecto de nuestra propia salud mental, la armonía personal y el autocuidado, ¿no? Entonces, yo creo que el amor no es una película con un solo final posible y que también es una construcción que debe basarse en el respeto, como repito, en la comunicación y en la libertad. Ahora, no estoy diciéndole a los directores de series, a los directores de películas, ni a los directores de noticieros que hagan un contenido aburrido porque no revictimizamos a alguien, sino que replanteemos estos discursos, estas narrativas desde las cosas que construimos y hagamos, sí, productos que entretengan, pero con una mirada más abierta hacia los valores, hacia la integración, hacia la empatía, hacia la integración de las clases sociales, hacia la integración de extranjeros en Perú, hacia la no sexualización a las mujeres, hacia la no dramatización de los sentimientos de un varón cuando llora, ¿no? O sea, el tema de los estereotipos está tan arraigado en todas nuestras actividades diarias que veo que es bien difícil cuando un cineasta que siempre estuvo haciendo la misma producción o del mismo carácter, ciertas series de pronto cambian, ¿no? Y dicen, ay, no, ahora de repente lo hace porque sus auspiciadores le están exigiendo y no porque también cada artista o cada director de medio también merece tener un espacio para transitar de lo que fue el amor en los 90, en los 80, en los 70, a lo que es hoy en el 2025, ¿no? O sea, con esta cuestión de las redes sociales, tenemos muchos influencers, muchos jóvenes, la generación alfa, que vienen hablando y conversando ya también y cuestionando estas maneras eh, tan desgastantes de tener que amar, entre comillas, a alguien, cuando en realidad el amor debe ser algo fluido, debe ser algo tierno, debe ser algo respetuoso, ¿no? Entonces, no sé si me estoy pasando en tiempo, pero sí me gustaría darle pase a mi otro compañero para que de repente desde la Gracias. psicología nos cuente un poquito más cómo nos afecta, ¿no? Sí, Gracias. gracias, gracias. Sí, de todas maneras, incluso a lo que tú mencionabas, me parece que también hay una distancia en lo que nos dicen los noticieros cuando abordan casos sobre todo de violencia y luego en otros programas de espectáculos
como los de Magali, lo que has mencionado, y luego otras cosas que se escenifican en la ficción, ¿no? Entonces, como que hay un discurso, pero que tampoco se aplica cuando en estos otros programas en donde, digamos, la mirada crítica baja, ¿no? Porque se asume que es entretenimiento. ¿Qué tienes tú que decirnos al respecto, Humberto? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí, Sí, te me escuchamos. escuchan? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Grecia por el pase también. Creo que la idea es ir complementándonos también. Y a mí me gusta mucho Dostoyevsky y hay una novela que es Los hermanos Karamazov, en la que están conversando un cura con un ateo y, y un hermano le dice al otro, Dios y el diablo están en una lucha y el corazón de las personas es el campo de batalla. Eh, Siempre que cuando leí eso me quedé así como que se me movió todo por dentro. Y creo que me gusta esa cita como para introducir un poco mi mirada del amor. Yo creo que el amor es un campo de batalla, ¿no? El amor, si vamos a hablar del amor, que es distinto que hacer el amor, hay que problematizarlo entonces, ¿no? Por ahí mencionaste, Suiri, que hay una serie de formas mediáticas a través de las cuales se presenta un modelo del amor y la pregunta que yo me haría es que si estas formas mediáticas de presentar el amor operan de manera aislada, de forma independiente, es el productor realmente, es el guionista, es el área de marketing, los que al final de cuentas en cada uno de los medios deciden qué es lo que van a mostrar como amor. Yo creo que no. Y creo que la era de las redes sociales pueden confirmarlo a través del concepto del algoritmo, ¿no? Hay una línea, es decir, hay una tendencia que marca lo que nosotros consumimos en relación al amor. Es decir, hay formas de amor autorizadas por la cultura y por el poder mediático. Y estas formas autorizadas para mí obedecen a una palabrita que está tanto presente en la sociedad vista como una estructura macro hasta en el individuo como algo micro, que es la ideología. Toda estética viene precedida por una ética y cada ética responde a una ideología del amor, ¿no? Eh, Detrás de esa palabrita, al final de cuentas, nos están sugiriendo formas de ser felices, formas de realización, ¿no? Y lo que yo observo en mi labor clínica, que es atendiendo a las personas, en su gran mayoría mujeres, porque son mayormente mujeres las que tienen la capacidad de darse cuenta de que compartir lo que sienten y solicitar ayuda no es un acto de debilidad, sino más bien de fortaleza, es que ellas tienen la posibilidad de tener vidas felices y plenas, pero estas vidas no se ajustan a lo que los medios y la familia y la sociedad les han dicho que debería ser la felicidad, ¿no? Entonces hay un conflicto entre abrazar sus propias vidas tales como son y que estas vidas no encajen con la forma preestablecida, ¿no? Y en realidad, a la larga, a la gran dificultad de encontrar una forma para ellas, ¿no? Que se ajuste a las vidas que tienen, ¿no? Eh, Porque hay una demanda, ¿no? De parte de la sociedad y de los medios. Ahora, esta demanda no es que veas un comercial que te recuerda o llega a San Valentín y de pronto la publicidad te toma, ¿no? Estamos hablando de ideología, es decir, hay formas que ya están interiorizadas en nosotros, contra las que luchamos. No es necesario que tengamos que estar viendo la publicidad o viendo la novela. En realidad, el contenido que se filtra sobre lo que es el amor llega a ser incluso mucho más sutil, ¿no? Hay un estado de inconsciencia en el que vivimos el amor.
De hecho, en terapia normalmente lo que hacemos es cuestionar lo que se da por sentado, ¿no? Es cierto que realmente para ser feliz tienes que tener una pareja y una familia, etcétera, ¿no? Con cosas que se dan por sentadas. Y Jung decía esto, ¿no? De que uno cuando vive inconscientemente a lo que percibe de forma inconsciente le llama destino, ¿no? Piensa que ese es su destino, ¿no? Pero en realidad, cuando se empieza a problematizar, cuando se empieza a cuestionar un espacio de confianza, normalmente las personas se comienzan a dar cuenta de que muchos de sus sueños personales no son tan personales, ¿no? Han sido impuestos, han sido interiorizados, introyectados, ¿no? Entonces, sí me animaría rescatar este punto que me parece imprescindible. Detrás de la idea del amor que se nos venden, no solamente hay agentes aislados, hay una línea, hay una ideología que se promueve y que es funcional también para algo, ¿no? Pero también me gustaría como que ponernos a pensar en conjunto qué se busca con esta forma del amor que se promueve, porque también incluso involucra cuestiones de clase, ¿no? Se hablaba de integrar a las clases sociales. Yo más bien lo que veo en los medios es que hay una diferenciación de clases y se invita a la aspiracionalidad incluso, ¿no? Porque si yo no puedo llevar a mi pareja a tal lugar, no podemos gastarnos tal cosa en tales temas, entonces mi amor es marginal, yo me vuelvo menos merecedor del afecto de las demás personas. Entonces hay un esfuerzo, hay un individualismo exitista, ¿no? Incluso ahora con estas nuevas modalidades del coaching se promueven, eh, eh, hay muchos difusores en las redes, ¿no? De gurúes sobre el amor y que te indican cómo tienes que ser para ser amado, ¿no? Entonces, sí creo que a pesar de la variedad y de las muchas formas, matices que podemos encontrar en los medios, hay una ideología y esta ideología es funcional a un sistema de consumo, de individualización y también de creación de formas de amor autorizado, ¿no? Y al mismo tiempo que crean formas de amor autorizado, el resto de las formas de amarnos terminan siendo formas no autorizadas, ¿no? Porque hay también formas de amar que creo que hasta son criminalizadas, ¿no? Y no hablo solamente de las cuestiones de las opciones sexuales o de las identidades. Hablo, por ejemplo, del amor colectivo, ¿no? Cuando una comunidad sale a marchar y protesta, eso es amor también, ¿no? Entonces, es una forma del amor que está siendo criminalizada y déjenme decirles que quizás es una de las formas de amor más sublimes que existen, ¿no? Eso por lo pronto me gustaría compartirles. Gracias, Humberto. Y antes de darle el paso a Tatiana, saco algunas ideas que de repente pueden también formar parte de la segunda pregunta, porque justo desde el observatorio tenemos esas alertas mediáticas que van saliendo cada 2 semanas y en la anterior hablamos de la oficialización y creo que son como mensajes que se posicionan según lo que tú indicas también desde esta idea del amor. Y y hablamos también de cómo estas parejas terminan siendo marcas también, ¿no? Entonces, esa necesidad de oficializar, ¿no? Que esa decisión de hacerlo público, de mostrar la foto con la pareja abrazada para que sea legal, ¿no? Hacia el público, para que tengamos una aceptación de afuera convierte a la pareja también en una marca, ¿no? Y las parejas crecen como una marca y luego tienen, o sea, terminan y tienen que gestionar todo lo que gestiona una marca. Entonces hay como una deshumanización también de los vínculos afectivos que me parece interesante de pronto explorarlo en la siguiente pregunta y ahora le doy el pase a Tatiana. Muchas gracias, Sweetie, Humberto, Grecia. Un placer compartir este espacio y saludando a todas las personas que nos están siguiendo, ¿no? Bueno, realmente cuando uno les escucha, pues empieza a plantearse más preguntas, ¿no? Muy interesante la posibilidad de reflexionar sobre este tema tan cotidiano, tan importante para nuestras vidas. A pesar de algunos avances que uno puede apreciar, y yo considero todavía que, como mencionaba, ¿no? Los medios de comunicación presentan una imagen idealizada del amor, ¿no?
que está basada en la noción fundamentalmente del amor romántico, a mi juicio, es heteronormativa además, ¿no? Y esta tiene una gran carga de estereotipos presentes, ¿no? Y por supuesto normaliza la violencia. Ahí comparto también con Grecia y con Humberto esta reflexión. Y sabemos respecto al amor romántico, pues que es ese amor romántico que lo puede todo, que lo perdona todo, donde una es la mitad del otro, o sea, no es un ser completo, ¿no? Ese amor que siempre espera y que se siente mal cuando concluye la relación, ¿no? Siente que no vale, etcétera. Entonces ahí hay toda una serie de mensajes, de narrativas que se siguen comunicando y reforzando, ¿no? Sobre la idealización del otro y del amor, del sacrificio, etcétera, ¿no? Entonces ese es un primer elemento. Luego me preguntaba respecto a cómo aparecen los hombres, ¿no? Y en muchas series, novelas, ¿no? Diferentes productos culturales, si bien es cierto, se han recreado, todavía uno ve que hay como una constante, que es este mensaje que veíamos en los cuentos de Disney, ¿no? Este hombre que sale a la búsqueda, que caza, que tiene que vencer obstáculos, que vive diversas aventuras y finalmente conquista, ¿no? Conquista a la mujer, esta mujer que está desprotegida, desvalida, etcétera, ¿no? O sea, esa narrativa puntual que uno veía de manera reiterativa en todos los cuentos de Disney, en todas las películas de Disney, uno la va a volver a encontrar. De repente recreada, pero se sigue dando, ¿no? Y ahí se reproducen también mandatos importantes sobre la masculinidad hegemónica, ¿no? Me llama la atención también que a través del humor, por ejemplo, se normaliza el hecho de que los hombres tengan varias compañeras sentimentales, ¿no? Y que engañen, ¿no? Pues no es una cuestión opcional, sino es un engaño, ¿no es cierto? Habla, perdón un momento. Eh, Engañen y entonces se celebra también que sea una persona viva, que pueda ampallar, ¿no? Que pueda evitar que le ampallen. Entonces, inclusive que aconseja a otros, ¿no? Entonces ahí también vemos, ¿no? Estos mandatos de esta masculinidad relevándose y esta mujer que aparece como que puede ser desechada porque está satisfaciendo necesidades afectivas, sexuales de una persona y cuando no, pues simplemente se la desecha, ¿no? En un documental de Mujeres en Red, Miss Escaparate, se reflexionaba sobre estos temas, ¿no? Decía que la mayoría de las historias que se presentan, ¿no? En los medios a través de los diferentes formatos, giran en torno a las historias de los hombres y las mujeres somos más bien funcionales, ¿no? En estas historias de amor, pues nosotros tenemos un rol también secundario, ¿no? Y somos, como decía, creo que Grecia o Humberto, ¿no? Nos realizamos una vez que conseguimos esta situación de amor, logramos la felicidad y la realización plena, ¿no? Entonces, también esto creo que hay que cuestionar. El Concord TV hizo un estudio que decía que más de la mitad de las personas consideraba que la mujer era mostrada de manera negativa en la televisión peruana, ¿no? Y el rol que le atribuían a la mujer era de víctima, de débil, ¿no? De una persona que necesitaba protección, carente de agencia, ¿no? No así líder, no así profesional, no así desarrollándose en otros campos, ¿no? Igualmente vemos de otro lado, ¿no? Que la valía de las mujeres se basa también en la imagen corporal, ¿no? Ahí depende de este aspecto físico. Humberto decía que se responde a otros intereses, ¿no? Por ejemplo, el interés de la industria de la cosmética, ¿no? Está tan desarrollado y tiene que ver también sobre estos mandatos respecto a la belleza, a la juventud, al arreglo, ¿no? Para valer, para ser, ¿no? Para ser y para poderse vincular, ¿no? Y esta idea de cosificar también el cuerpo de las mujeres que sigue estando presente en las series, novelas, hasta en las presentadoras, etcétera, ¿no? Entonces, esta mujer que es deseada socialmente, pero en la cual yo no me veo, ¿no? O sea, yo no puedo alcanzar. Entonces, esa aspiración a la cual no puedo alcanzar genera también hay una serie de impactos que Humberto de alguna manera también ha descrito, ¿no? Entonces, la hipersexualización de las mujeres y de las niñas, yo creo que sigue estando presente, independiente de que si es un noticiero, si es un programa de humor, una teleserie, un reality, etcétera, ¿no? E igualmente las mujeres se nos refuerza todavía las tareas del cuidado. Creo que ese es un tema puntual, pero que es sumamente sensible en la agenda por la igualdad y que la mayoría sigue reforzando esta idea de que las mujeres también se realizan a través del cuidado de los otros y otras. No está mal cuidar, por supuesto, pero obviamente planteamos que es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? Y esta lucha por el amor, que desde este concepto más de amor romántico, pues supone el sacrificio, ¿no? Este amor maternal también abnegado, sacrificado, ¿no? Que supone también la postergación del proyecto personal, y acá hay mucha coherencia con lo que sale en la encuesta nacional, ¿no? De relaciones sociales, donde se dice pues que las mujeres primero son madres, esposas y luego, ¿no? Podemos realizar nuestros sueños y eso está a la base también de la violencia, ¿no?
Sobre la sexualidad, también vemos a mujeres que están como al servicio, ¿no? Mujeres arregladas, muy sensuales, etcétera, pero al servicio de los deseos y del placer de los hombres. Eso lo vemos de manera también constante, y hombres que viven una sexualidad descontrolada, ¿no? Hasta en los realities, ¿no? Cuando Schuller le daba besos a Johanna San Miguel en uno de los programas, por ejemplo, se cuestionaba y se decía, bueno, o sea, ella no quiere recibir esos besos, pero él se impone, ¿no? Y todo a través también del humor, ¿no? De alguna manera se violenta la autonomía de las mujeres, ¿no? En razón de esta sexualidad que no pueden controlar los hombres, ese es el mensaje, ¿no? Y a mí me preocupaba mucho lo de romantizar, ¿no? Romantizar las acciones violentas en las relaciones afectivas. Tal vez ahí también podríamos ahondar un poco más cómo se normaliza los malos tratos, las actitudes violentas, el hostigamiento, en razón de esta idea de que el amor lo soporta todo, pues, este concepto, ¿no? Romántico de amor permite que uno soporte humillaciones, malos tratos, etcétera, porque después, ¿no? O celos, ¿no? Que están asociados a la posesión, al control, etcétera, porque después, ¿qué va a suceder? Pues nos vamos a reconciliar, ¿no? Entonces me hace recordar mucho al ciclo de la violencia, ¿no? ¿No? Recordemos el ciclo de la violencia. Entonces creo que ahí también es una visión bastante simplista también del amor, ¿no? De las relaciones afectivas, como decía, no se problematiza sobre las relaciones afectivas, ¿no? Y se normaliza la violencia en las relaciones afectivas, ¿no? Y finalmente, también coincido, Grecia creo que mencionó a Andrea Llosa, a mí también me llamaba bastante la atención, pero eso es como recordar también a Laura Bozo en su momento, ¿no? Y con determinados públicos, determinados segmentos de la sociedad donde pues se ventilaban temas que deberían ser fundamentales en la vida de las personas, ¿no? Como sus afectos, la paternidad, por ejemplo, ahora que se pone en cuestión si se va a probar o no como ADN, etcétera, y que se generan peleas, insultos, malos tratos, ¿no? Y entonces ahí también está este concepto, esta idea de que las personas no tienen la capacidad de resolver sus problemas, ¿no? O sea, ¿cuál es la imagen que se nos quiere vender ahí, ¿no? Esta idea de que las mujeres, los hombres no tienen la capacidad de resolver sus problemas, además de determinadas clases sociales, no tienen esa capacidad de agencia, ¿no? Y se trata de una manera bastante burda, ¿no? Estos problemas, que podrían ser problemas, digamos, tratados de una manera más bien respetuosa, ¿no? Que imagino que este formato no da para eso, pero de todas maneras uno ve ahí que se hace, como decía, creo que Grecia hablaba, ¿no? De que se ridiculiza, ¿no? Se hace mofa de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas primeras reflexiones que yo quería compartir, ¿no? Y tal vez ya para el segundo momento hacemos reflexiones más propositivas, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Tatiana. De hecho, sí, creo que la segunda pregunta nos puede ayudar a ahondar en mucho de lo que ustedes han mencionado. Lo habíamos planteado así como cuál es el impacto de esta representación en la construcción de nuestros vínculos y según lo que cada uno de ustedes ha mencionado, sí quería agregar como en la construcción de nuestros vínculos, pero no solamente en los románticos, ¿no? Porque esta idealización, como bien han mencionado ustedes, del amor heterosexual, heteronormado, implica también una jerarquización con los otros vínculos que podamos generar, como decía Humberto también, ¿no? Hay otras formas de amor que aprendemos a deslegitimar porque todo se centra en este amor heteronormado que debería ser el centro de nuestra vida y como decía él, también nuestro destino, ¿no? Entonces, esa idealización termina afectando todos nuestros vínculos. Y también, agregando lo que decía un poco Tatiana, que esta normalización de la violencia, como también estamos impactados por lo que nos dice sobre todo la televisión, porque ahora, si bien a diferencia de los 90 o años pasados, se habla más de violencia en los medios de comunicación, también se ha adoptado como una suerte de vigilancia, ¿no? O sea, que impuesta por la magalización del amor, digamos, ¿no? O sea, Magali Medina determina de una manera cómo se tiene que vivir el amor de una manera legítima y aceptable para la mirada, que implica que tu pareja no ponga likes a nadie, que implica que tu pareja no mire a nadie más, o sea, una vigilancia que además, perdón, no solamente está, que uno lo tiene que llevar a cabo, sino también el entorno, ¿no? El entorno tiene que decirte, no, él no te ama porque esto, ¿no? O sea, una forma también como de universalizar el amor y como decía antes, convertirlos en marcas. Entonces,
Traslado esa pregunta, no esas reflexiones que estoy haciendo, recogiendo lo que ustedes han dicho sobre el impacto de todos estos mensajes que estamos consumiendo en nuestros vínculos, no solamente en los románticos, sino en nuestros vínculos afectivos en general. Y te doy el paso, Grecia. Sí, a ver, creo que hay varias preguntas por resolver ahí. Primero, ¿hasta qué punto estas narrativas que nos envían el cine o la televisión se reflejan con la realidad realmente, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta profunda que habría que hacernos como audiencia. Y lo segundo es importante que como sociedad abramos los ojos y nos demos cuenta qué poder le estamos entregando a personas tan influyentes como Magali Medina, Andrea Llosa, Laura Bozzo, X, Y o Z, que también termina afectando nuestra psicología, nuestra manera de vincularnos con el otro, nuestra manera de tratar al otro, nuestra manera de algún modo tener una percepción del otro. Entonces, yo por eso siempre estuve muy ligada a temas vinculados a la lectura. Yo siendo comunicadora, o sea, preferí especializarme en temas de escritura o medios escritos por justamente estas cuestiones que venía notando desde los 19, 20 años que yo empecé a practicar. Veía en los Creo que pasillos. puedes acercar un poquito más el micrófono. Sí, sí, veía en Gracias. los pasillos a las conductoras, conductores de televisión, a la gente que era parte de estos programas o productos de reality shows, ¿no? Teniendo un régimen alimenticio que te lleva incluso hasta la anorexia o la bulimia, teniendo preferencia justamente por el aspecto físico en lugar del aspecto interno, ¿no? Y era algo que no me hacía eco, algo con lo que yo no conectaba, francamente, ¿no? Entonces, es por eso que yo tengo esta mirada, pero cada periodista, cada creador de contenidos, cada persona, vuelvo a repetir, es el reflejo de lo que tiene en casa, ¿no? Y cómo es que en casa se fortalecen esos valores para que tengamos una Magali Medina. ¿Qué le habrá pasado ahí en su infancia, en la vida? Realmente me apena mucho ese personaje, no puedo sentir otra cosa, ¿no? Pero sí es lamentable que otras personas la sigan, ¿no? Por ejemplo, que otras personas continúen consumiéndola, por así decirlo, y que otras personas traten de llevar a sus relaciones hacia a ese mundo aparente, ¿no? De las cuestiones de los lujos y las cosas materiales que no están mal lograrlas en la vida, pero que yo creo que sí tienen una motivación de pronto que Humberto me va a decir, me va a corregir si no, de llenar vacíos, ¿no? Y creo que el camino más complicado es llenar nuestro propio interior, es descubrir ese amor propio. El camino más difícil es descubrir cuál es nuestro valor como personas, más allá de las cuestiones materiales, ¿no? Yo creo que ese es un camino muy largo y que no está al alcance de todas las personas, sobre todo si somos personas que tenemos que preocuparnos por qué vamos a comer al día siguiente, o en qué vamos a trabajar, o cómo ayuda a sobrevivir a mi familia, que solamente el momento de entretenernos es ver Magali Medina, ¿no? O Andrea Llosa, entonces, o Laura Oso. Entonces, creo que también hay que tomar en cuenta este tema de los contextos en los que nacemos para poder apreciar realmente qué es el amor, ¿no? A mí me da mucha pena cuando yo escucho de colegas, amigos periodistas o cineastas o publicistas que replican este tipo de temas, reforzando la idea de que hombres y mujeres no podemos ser amigos, de que mujeres y mujeres lesbianas no podemos ser amigas, de que hombres y personas gays no pueden ser amigos, ¿no? A mí me mortifica muchísimo porque eso me da a entender que esa persona no conoce el verdadero valor de la amistad, ni del amor propio, ni la responsabilidad afectiva, ni el respeto con el otro, ¿no? Entonces,
Ya cuando te lanzan este tipo de comentarios o cuando vemos en la televisión o en las películas estos ejemplos, ¿no? Que mencionaba Humberto y Tatiana también de cuestiones obligatorias de darle un beso a alguien que no quiere saludar con un beso, sino con la mano, ¿no? O sea, estas cosas pequeñas van calando en situaciones muy grandes, ¿no? De violencia, que finalmente terminan siendo violencia cuando tú ya solamente le das la mano a alguien y alguien te jala la mano para darte un beso, ya es un acto invasor, ¿no? Ya es un acto violento prepotente, porque tú estás poniendo tus límites dándole la mano al otro y la otra persona te jala, ¿no? Entonces, para empezar por esas cuestiones que habría que normalizar más bien, ¿no? Desde el otro aspecto, dándonos cuenta un poquito sobre eso. Y después también, ¿cuántas versiones se han construido sobre el amor, no? ¿Por qué no empezar a crear nuestras propias historias nuevamente? Invito a todas las personas y a todas las marcas a que se sumen a este cambio, a que aporten y a que inviertan por este tipo de contenidos más saludables que definitivamente va a ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y también nuestra salud psicoemocional. Porque yo, por ejemplo, prefiero leer las noticias que verlas. O sea, yo llegué a un punto de consumir tantas noticias y sentir que las noticias y que las películas que tienen que ver con estos temas y que los programas y que los reality shows me afectaban tanto en mi salud mental que tengo que leerlas, ¿no? Y lo digo abiertamente porque cualquier persona puede padecer de esto y de repente no lo está sabiendo verbalizar, no lo está diciendo y de repente le está sucediendo y créanme, no estás sola, no estás solo porque te entiendo perfectamente cuán dañino puede ser este tipo de mensajes que no son, que no terminan basándose en un mundo real, porque todo esto es ficcionado. Para el entretenimiento, justamente. Como les decía al inicio de esta conversación, mi escuela base fue la televisión y ahí me di cuenta en carne propia cómo es que se arman estas escenas para que generen rating y las personas continúen pegadas, aprendiendo de una realidad ficticia a la que van a aspirar y a la que nunca quizá van a llegar, o quién sabe, sí, no lo sé, pero a costa de qué, ¿me entienden? Entonces, yo invito a que estos creadores de contenidos y a que los directores de radio, televisión, cine, podamos construir espacios que nos generen un verdadero aprendizaje y que también obviamente nos generen rating, pero para eso existe la creatividad basada en los valores, ¿no? Que no es algo imposible, pero sí me parece más viable, ¿no? Más justo para todos y para también la audiencia, ¿no? Para poder empezar a aprender la tele o empezar a ver esas series tan populares entre comillas, que tienen mucho rating, ya sabemos por qué, y que, y que también nos gustaría consumir, porque yo también tengo familiares que hacen series y con los que converso este tipo de temas y llegamos a esa conclusión de que a veces no, los auspiciadores ya no nos van a querer aportar porque de repente piensan que yo voy a meter una ideología, pero más allá de temas ideológicos, yo creo que tiene que ver con el cuidado de la salud mental del otro y creo que habría que empezar a tomar en cuenta eso para escribir nuevas narrativas que realmente integren y no que generen más violencia, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Grecia. De todas maneras, creo que es importante también poner en la conversación que los medios de comunicación también están dentro de la dinámica de lógica del mercado, ¿no? Entonces también están impactadas por los auspiciadores y todo, ¿no? Entonces sí hay como ciertos límites, sobre todo en los medios de comunicación masivos, y por eso creo que al final también tiene mucho que ver que nos estamos vinculando a través de marcas, ¿no? Es la marca del amor, la marca de la pareja. Entonces, claro, cómo hacer que eso, o sea, cómo, y creo que pensaba antes de este espacio, y ahora le doy paso a Humberto, que tampoco tenemos muchos espacios para hablar de estos temas, ¿no? O sea, en la comunicación, que es el campo desde donde hablamos también desde el observatorio, planteamos esos temas,
porque en realidad no hay muchos espacios en la comunicación. Generalmente en los conversatorios pues se habla de personal branding, marca personal, marketing, publicidad, alcance y todo, pero no hablamos y nos damos el espacio para problematizarlo desde otros lados, ¿no? Entonces, lo que hacemos es replicar lo que hemos aprendido y sin tomarnos un tiempo de preguntarnos qué estamos diciendo, ¿no? Humberto, te doy el pase. Sí, estaba recordando hay una novela que me gustaba mucho hace tiempo que daban, Qué buena raza, no sé si la habrán visto. Sí, claro. El guión era de Adrián Sen. Me gustaba mucho porque Adrián Sen tiene la capacidad de mostrar romances, por ejemplo, ¿no? En los guiones, sin dejar de lado que hay un contexto social y político, ¿no? Porque me acuerdo que la novela incluso veías la caída de Fujimori y abordaba temas sociales como el racismo, ¿no? Lo cual es muy diferente, por ejemplo, a las series que salen ahora, donde el contexto social político termina siendo como un paisaje nada más, ¿no? En el que están los personajes, ¿no? Un poco a los Romeo y Julieta nada más, ¿no? Familias de diferentes clases, ¿no? Pero Adrián Sensi tenía la capacidad de poner el problema político, de pronto ese era el capítulo, ¿no? Y creo que eso me lleva a esta reflexión, ¿no? A veces las marcas de amor, como dice Suiri, los modelos que nos proponen, sí terminan como que jalando la vista, llamando la atención, generando aspiracionalidad, pero también está lo que no se dice, lo que se omite a través de los medios de comunicación. Hay cosas que se silencian y a veces esos aspectos silenciados del amor o de la vida en general son los que terminan generando estas miradas irreales, ¿no? Eh, yo creo que eh, sí es importante hablar de la ideología, porque incluso cuando dicen que no hay ideología, esa es la ideología, que no hay una ideología, ¿no? Ideología no es otra cosa que, que la línea que tiene un espacio social para promover una mirada de una forma de vivir, ¿no? Entonces, todo es ideológico y todo es político, y el amor es el quizás insospechadamente uno de los espacios más politizados, ¿no? Ahora bien, la cosa no es igual que en los 90, que en los 80. En realidad, hay un libro de Zizek que se llama La lógica del capitalismo multicultural, ¿no? Y él trata este problema, ¿no? Él dice, claro, hasta antes de la caída del muro de Berlín, la manera en que se presenta una sociedad capitalista global de mercado libre era homogenizadora, ¿no? Era como, podríamos decir, este modelo hetero, por ejemplo, ¿no? La pareja hetero, la pareja blanca, eh, las clases muy diferenciadas y punto, ¿no? La lucha se reduce a la disputa que hay entre las clases sociales. Eh, pero después de la caída del muro de Berlín, ahora hay un capitalismo multiculturalista. ¿Cómo podemos observar esto? Por ejemplo, cuando llega el mes del orgullo, no ves al mercado renegando de la bandera del orgullo, la abraza, ¿no? La toma y comienza a promover formas diversas de amor al final de cuentas, ¿no? De hecho, ahora también está lo que hablaba Bauman, ¿no? Del amor líquido, ¿no? Ya no solamente es el amor romántico, entonces hay personas que buscan relacionarse sin relacionarse, ¿no? Y de esos me viene mucho a mi consulta y la mayoría son de clase media, ¿no? Que es muy diferente, por ejemplo, al amor que, por ejemplo, yo cuando trabajé en Pucallpa, al principio me chocó, por ejemplo, este eurocentrismo que hay, ¿no? Las mujeres indígenas buscan europeos que la saquen de la comunidad, ¿no? Que les den una posibilidad, incluso a su familia, ¿no? Y al principio yo hablaba con las compañeras de trabajo ahí, cuando trabajaba en una ONG, y les decía, oye, pero esto no está bien, ¿no? Porque en sí te estás exponiendo un peligro, etcétera, ¿no? Y luego, conociendo más profundamente su realidad, me di cuenta a las carencias a las que ellas se enfrentaban, ¿no? A la profunda pobreza en la que vivían y que para mí plantearles una forma de amor distinto de relacionarse era que yo lo hacía desde mi privilegio. Yo, que tengo una cierta capacidad adquisitiva, les decía
Oye, pero no te relaciones de esa manera, ¿no? Pero las condiciones materiales en las que viven las personas, no solo los discursos y las narrativas que promovemos, determinan la manera de amarse. Esa es la verdad también. Y hasta que no se cambien las condiciones materiales, uno puede cambiar un poco su discurso, pero va a ser bien difícil, ¿no? Y para todos los que hemos trabajado en el ámbito de la cooperación, sabemos que eso vale para un montón de temas, ¿no? Tú puedes hacer programas de sensibilización contra el racismo, pero si las condiciones materiales no cambian, la racialización, el uso del racismo como una herramienta de poder, se va a mantener. Entonces, en la psicología ocurre lo mismo, ¿no? La psicología también es una disciplina bastante tomada por el sistema y promueve el individualismo, ¿no? Hacen que las personas digan, ¿qué tienes que hacer tú para cambiar? ¿No? ¿Qué tienes que hacer tú, por ejemplo, desde la autoestima, desde el amor propio? Y en realidad lo que yo encuentro en consulta es que los problemas son interdependientes. Uno puede querer amar distinto, mejor, dejando de lado ciertos tipos de violencia, pero al mismo tiempo la violencia es estructural, está presente. Entonces, yo sí recomiendo a las personas de que, claro, atiendan lo que les está sucediendo como individuos, pero al mismo tiempo busquen espacios comunitarios en donde se trabajen estas cuestiones que nos afectan en relación al amor, por ejemplo, como la violencia de género, o también incluso en el caso de los hombres hay círculos de masculinidades, ¿no? Pero también al mismo tiempo que hablemos sobre las condiciones materiales que nos obligan a ciertas formas de amor. Un ejemplo de eso es que ahora, por ejemplo, los jóvenes no compran tanto la idea del amor romántico, de la pareja y la familia, pero no porque haya cambiado su manera de pensar, sino porque no existen las condiciones para la realización de ese amor. No se puede comprar una casa, no podemos pensar en tener un hijo ni locos, porque a las justas podemos con nuestra propia solvencia, ¿no? Personal. Entonces, el mercado te dice, el mercado que es muy vivo y estratégico, te dice, ah, no, pero esa forma de amar antigua ya está caduca, ahora esta es la manera, ¿no? La manera líquida en la que te relacionas, pero no te relacionas, y cada uno vive en su depa alquilado y ya está. Entonces, para mí es muy importante en el debate sobre estas cuestiones poner las cosas al revés. Hay una tendencia a analizar el discurso, la narrativa, la parte individual, pero yo soy más de la mirada de volver a las condiciones materiales, las cuestiones interdependientes, para ir recién, desde todo ese background, ese contexto, incluso con mis pacientes lo hago, ¿no? Hacerlos conscientes de que viven en un espacio cultural, en una clase social, hay cuestiones de género detrás y recién con todo ese contexto ahí ya poder operar sobre lo individual y hasta cierto punto también, no hay que meternos el peso de lograr este amor sano porque eso también es otra trampa y se promueve mucho en las redes sociales como algo bonito, pero no es nada bonito esto de que primero tienes que estar bien contigo mismo para ahí recién poder ser amado. ¿No? Nadie se va a quedar, todos nos vamos a quedar solos porque el estar bien con uno mismo es un trabajo de toda la vida, ¿no? Nunca vamos a estar plenamente bien. Entonces, todo es en el camino, todo es interdependiente y todo está íntimamente conectado. Y creo que por eso conversar del tema es importante. Eso es lo que quisiera Gracias, comentar. Humberto. Sí, he apuntado bastantes cosas que me parecían interesantes lo que has dicho antes de darle el paso a Tatiana, pero sí me quedo con esta porque creo que podemos conectarla bien con lo que siento que quiere decir Tatiana o lo que puede explorar más ella, que es de estas partes que, digamos, el amor de pareja, sobre todo el amor heteronormado, cuando se muestran como marcas en el espacio público, se silencian y yo creo que esos esas partes que no se vuelven públicas son porque, una, no pueden ser mercantilizadas, ¿no? Y justo pienso en eso porque antes de entrar al live estaba escuchando a Camilo. Hay una canción de Camilo que me gusta mucho con su esposa Eva Luna que se llama Machu Picchu, me encanta. La estaba cantando justo antes de llegar y pensaba, ¿no? O sea, claro, Eva Luna y Camilo son una marca, la marca de pareja y amor bonito, ¿no? Y claro, vemos
lo bonito de su amor y se ve súper bonito, sus canciones son súper lindas, tienen 2 hijos, son además jóvenes, blancos, guapos, hermosos, ¿no? Claro, pero no vemos el día a día y las discusiones que pueden tener y todo, entonces tampoco tenemos espacio para problematizarlas y cuando hablamos de violencia, lo hablamos desde la vigilancia social, desde la estigmatización, no solamente la estigmatización del hombre como agresor, sino de la mujer que soporta, que regresa, que no sabe salir del vínculo de la violencia. Entonces, hablamos de la violencia de forma, de una forma que no se hablaba antes, sí, pero desde la vigilancia social, que no da mucho espacio para la reflexión y para entendernos dentro como sociedad de estas dinámicas, ¿no? Un poco también lo vemos desde afuera, que tiene que ver con los medios de comunicación, porque el espectáculo de los medios genera que hay una distancia, ¿no? Entre lo que está pasando y yo no soy parte de eso, ¿no? Entonces miramos la violencia y las relaciones, estas relaciones idealizadas y las problematizamos también desde afuera, ¿no? Porque no hay espacio para problematizarlos como parte de, no sé, ahí te doy el pase, Tatiana. Sí, muy interesante todas las perspectivas. Y bueno, este es un tema bastante complejo que seguro obviamente no se agota en el conversatorio, pero digamos hay varios elementos, ¿no? Bueno, tal vez una primera reflexión sobre el amor propio, ¿no? Justamente Grecia mencionaba este tema, ¿no? Efectivamente también hay digamos, unas características específicas, estereotipadas sobre cómo debe ser una mujer, que ya lo hemos comentado, pero que eso tiene un impacto, ¿no? Porque acá hablábamos también del impacto, es decir, tiene un gran impacto negativo en la formación también de las identidades, ¿no? Niñas, adolescentes que tienen problemas alimenticios, que tienen problemas de autoestima, que tienen sentimientos de infelicidad, etcétera, ¿no? Hay varios estudios que dan cuenta del impacto que tiene esas imágenes, esas representaciones, en cómo se va configurando también esta identidad. Entonces, creo que ahí también es una responsabilidad grande de los medios preguntarse, bueno, cómo están o no contribuyendo, ¿no? A mostrar otras representaciones, ¿no? De la diversidad de personas que somos en el mundo. Y claro, es bastante complejo lo que hizo Humberto respecto a al contexto socioeconómico, político, cultural, pero digamos, hay otros elementos propios de nuestra identidad que también podrían ser mostradas con esa riqueza, con esa complejidad, ¿no? Y no seguir respondiendo a estos intereses que son también no solo de los medios, sino también del mercado, como decíamos, de la cosmética, de la industria, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí habría que hacer una primera reflexión sobre cuánto se está contribuyendo también a la formación de estas identidades, a este reconocimiento de las diversas identidades, ¿no? Y el trabajo de los medios de comunicación en alianza probablemente con lo que debiera ser una política educativa, que se hablaba de educar en igualdad, ¿no? Pero sabemos que estamos en un contexto actual también de retrocesos de las políticas en materia de igualdad de género, ¿no? Que también son parte de este momento, de esta arremetida y realmente hay mucha preocupación allí, ¿no? Porque la idea sería, bueno, cómo trabajan también los medios desde esta perspectiva y en alianza con otro actor potente de socialización que es el sector educación, ¿no? El otro elemento, decía yo, sobre el tema de la construcción de los vínculos, ¿no? Pero para la construcción de los vínculos también me parecía interesante lo de los proyectos de vida, porque en esta noción romántica de la media naranja, ¿no? De este amor romantizado, bueno, y el tema de que tienes que sacrificarte para lograr ese amor, ¿no? Entonces ahí también hay una suerte de violencia respecto a lo que puede ser o no tu proyecto de vida. O sea, tú tienes la potestad de decidir qué quieres como proyecto de vida, con las condiciones favorables, desfavorables, como fueran, tú decides también y sí tienes esa capacidad de agencia para poder ir definiendo cómo quieres que sea este proyecto de vida, ¿no? Y desde esta experiencia personal, de esta riqueza personal, con quiénes te vinculas y cómo te vinculas, ¿no? Y cómo construyes esas relaciones también afectivas con los y las otras, los otros, ¿no? Y bueno, y eso tampoco es representado, ¿no? Tampoco es representado, por eso decimos que también hay como constantes, ¿no? Esta idea de lo heteronormativo o de las familias, ¿no? Papá, mamá, hijito feliz, etcétera, con determinadas características, es como reiterativo, ¿no? Por más que se trate de mostrar un poquito más la diversidad, pero igualmente sigue siendo hegemónico, ¿no? El otro elemento también que me preguntaba es sobre este tema que tú decías de que se viralizan determinadas parejas, ¿no? Mediáticas, etcétera, ¿no?
Bueno, también ahí es cómo se resuelven los conflictos, ¿no? O sea, ¿qué nos dicen respecto a la forma en la que resolvemos nuestros conflictos, en los vínculos, en nuestros vínculos de todo orden, digamos, cómo solemos resolver nuestros conflictos, ¿no? Entonces allí, primero, reconocernos en esa capacidad de agencia que tenemos, todos y todas, todos, ¿no? Y segundo, bueno, si nos vamos a basar, como decía Grecia, en la confianza, en el respeto, en la empatía, en la consideración, la sororidad, etcétera, para poder construir relaciones humanas más profundas, más duraderas, más respetuosas, ¿no? Entonces, ahí también yo caso también con esta reflexión sobre que los vínculos son desechables, ¿no? En la dirección de cómo va también este mercado, el consumo, el consumismo, el individualismo, ¿no? También pues ahora las relaciones entre las personas pueden ser desechables, ¿no? Entonces ahí creo que hay también una banalización, una frivolidad respecto a cómo se abordan estos temas, ¿no? Y también se normaliza la violencia. A mí me preocupa mucho esto de la normalización de la violencia, ¿no? Porque, bueno, aunque no tenemos una encuesta más reciente, la del 2019 habla de que más de la mitad de la población sigue tolerando la violencia, ¿no? Entonces también creo que es importante prestar atención a cómo de manera muy sutil, simbólica, se sigue normalizando la violencia en las relaciones afectivas y ahí se podría hacer todo un trabajo. Y de hecho hay avances importantes, sí, pero creo que hay muchísimo más por trabajar, ¿no? Creo que una reflexión también es sobre las representaciones en los medios, en la medida que se siguen mostrando determinados estereotipos y roles o determinados tipos de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo mostrar a las mujeres, por ejemplo, en esa diversidad? Hay un libro muy lindo que salió una vez una peruana, ¿no? Que es la historia de diversas mujeres en el país. Podrían ser sumamente potente también contar la historia a partir de las vivencias de ella y cómo construye estos vínculos afectivos, etcétera, ¿no? Porque simbólicamente se nos quita poder también a través de esas formas de presentar y representar de manera consistente, coherente, constante, ¿no? A determinado solo grupo de mujeres o con determinadas características y se invisibiliza esta diversidad que somos, ¿no? También otro elemento que me parece sumamente potente para transformar relaciones en una perspectiva de igualdad es seguir colocando como parte de la agenda, y también es un ejercicio de amor, el cuidado del otro, de la otra, del otro, ¿no? Entonces, también problematizar sobre cómo se ejerce la maternidad, la paternidad, las responsabilidades del cuidado, ¿no? Al interior de las familias en su diversidad, si se alienta o no se alienta esta corresponsabilidad, cómo se trabaja todo el tema de las paternidades, ¿no? Hay algunas series, algunos programas que tratan de ir colocando estos temas, pero todavía me parece que ahí falta, ¿no? Y finalmente, otro elemento es, creo que lo dijo también Grecia, que es que yo lo he escuchado en varios espacios, no solo mediáticos, en los reality, por ejemplo, cuando las mujeres se pelean entre ellas para ver quién es más bonita, entre comillas, o quién conquista, etcétera, sino que es un mensaje, pero también en otros espacios políticos he escuchado, ¿no? No hay peor enemiga que una mujer de otra mujer. Y me parece eso fatal, ¿no? O sea, entonces allí cómo se puede explorar toda esta idea de la sororidad, esta posibilidad de que entre mujeres diversas también transformamos nuestras vidas a partir de estas experiencias colectivas, ¿no? Y esas experiencias de amor, porque también es así como las marchas, ¿no? Por la democracia, también son experiencias transformadoras en nuestras relaciones de género, ¿no? Entonces, también mostrar estas otras formas de ejercicio del amor que estaría más a tono con lo que Rita Segato también decía, ¿no? Que nos ha sido un llamado también esta vuelta a lo comunitario, ¿no? Estuvo muy presente antes en muchos proyectos e iniciativas, pero que ahora está volviendo, digamos, me parece que con fuerza para recuperar esta capacidad, nuestra capacidad, pero también de la sociedad, ¿no? Porque realmente también uno ve un deterioro en muchos aspectos, ¿no? O sea, no solo la intolerancia, el odio, ¿no? La homofobia, xenofobia, la misoginia, etcétera. O sea, realmente racismo. Creo que hay muchas expresiones de esta incapacidad de reconocer al otro, a la otra, al otro, y poder también convivir, ¿no? Convivir respetando cada proyecto de vida personal, pudiendo hacer también generando cambios en nuestras situaciones cotidianas de vida, ¿no? Entonces, cuestionando esta cultura machista, esta cultura patriarcal, desafiando estos roles y estereotipos, yo creo que ahí, si bien es cierto, hay avances, me parece que Grecia ha tocado varios puntos en relación a lo que se podía ir trabajando también con guionistas, con creativos, creativas, en fin, ¿no? Personas que deciden dentro de los medios, editores, etcétera. Hay algunos esfuerzos valiosos, pero
tenemos todavía un camino largo, ¿no? Como dicen, más de 100 años, 131 años va a tomar vivir en igualdad, según decían, y en Latinoamérica más de 50 años. Creo que a nivel mediático también el cambio en los medios de comunicación podemos impulsar o seguir impulsando iniciativas, ¿no? Por ejemplo, el hecho que las y los ciudadanas, las personas, podamos hacer ejercicio de nuestro derecho a la comunicación, una comunicación de calidad, y podamos denunciar cuando observamos, ¿no? Productos culturales o escenas o situaciones o mensajes o narrativas que están violentando nuestros derechos o los derechos de las otras personas, ¿no? Gracias. Gracias. Y solo para cerrar, igual, no sé, quisiera, si tienen algún comentario de esto que voy a decir con respecto a lo que ha dicho Tatiana. Pero sí me parece interesante que hayas hablado del odio, ¿no? Porque creo que ahora estamos en un momento muy específico de auge de discursos de odio, ¿no? Por lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y todo. Y claro, quería como enlazarlo también un poco a lo que dice Humberto, porque el odio se capitaliza bien, ¿no? El odio, el raje, el chisme, desde el lado de Magali, por ejemplo, se capitaliza bien y sobre todo, y genera más vista, genera más conversación, genera más alcance, ¿no? Y en contraposición a eso, no estamos hablando lo suficiente del amor, ¿no? O el amor lo centramos en la conversación del amor romántico, de heteronormado, y por eso hice esa distinción en el título en esta conversación, conversatorio de también de hablar del enamoramiento y el amor, porque generalmente estamos hablando en los medios de comunicación de enamoramiento, que es una etapa, y sabrá mejor Humberto que nosotras, ¿no? Pero es una etapa, ¿no? Pero nos quedamos como ahí envueltos en un círculo vicioso de hablar del enamoramiento, pero no hablamos del amor, y creo que ahora mismo deberíamos hablar de amor y de ternura y todo esto con este auge sobre todo del odio, hablar de otros tipos de amor más allá de la identidad de género o la orientación sexual, otros tipos de vínculos afectivos con nuestras amigas, con nuestros vecinos, ¿no? Y todas estas resistencias de amor que pueden hacerle frente a este auge de odio, ¿no? Entonces dejo esto como estos últimos minutos para que cierren con esta reflexión que he hecho, y además inviten, no sé si tienen redes públicas, a seguirlos y todo, ¿no? Grecia. Sí, yo creo que em, parte de este cambio social al que apuntamos en aras de un amor que nos demuestre que definitivamente son los que fortalecen las relaciones sociales, ¿no? Y que más allá de ello se puede construir un mejor país. Pienso que tendríamos que revisar también algunos conceptos sobre cómo es nuestra cosmovisión andina, la reciprocidad, por ejemplo, los valores de la cosmovisión andina, siendo peruanos, peruanas, ¿no? Y de repente también analizar un poquito de dónde nacieron los conceptos de filia, ágape, eros, ¿no? Para también integrarlos a nuestra propia educación, a nuestras prácticas, pese a que nuestro contexto no sea el propicio para acceder a estos contenidos, ¿no? Y bueno, eso se lo dejo a de repente justamente a estos influenciadores, ¿no? A estos directores que sí tienen esos privilegios, a esos directores de noticieros, a esos directores de películas que sí tienen esos privilegios para poder eh, agregar estos conceptos a sus narrativas, quienes determinan o programan las maneras de vivir de las personas en una sociedad, en base a la opinión pública, en base a lo que exponemos mediáticamente a través de las redes sociales. Y finalmente, la audiencia que va a impactado de los medios de comunicación o estos mensajes inalcanzables del amor romántico. Entonces, invito a todas las personas a que un poquito más sobre esta información que de repente nos va a empezar a afectar o que ya nos está afectando en el cuerpo,
en nuestras actividades diarias incluso y que nos pueden llevar a la depresión, que nos pueden llevar al estrés crónico, a la ansiedad, ¿no? Sin irme muy lejos, tengo una abuela que le he recomendado eh, ver a Mario Puig en YouTube, que hay contenido libre, que de repente, felizmente tenemos la internet y podemos ver otro tipo de contenido que nos daña en nuestra salud mental, Grecia, disculpa, pero creo que se está entrecortando tu... realmente es No, la no, no te audiencia escuchamos muy la que tiene que bien. elegir ¿Me escuchas, Grecia? también miento. Sí, te escucho. Ah, ya, es que Hola, se ¿me está entrecortando un poquito. No sé escucha? si no te Ah, ya, entiendo mucho. la Entonces, última le parte. voy a dar el pase a Humberto y de ahí regresamos contigo de repente para que digas tus redes igual que te puedan seguir. ¿Te parece? Mientras de repente puedes cambiar de red o no sé, porque no se te escucha bien. Eh, ¿Vale? eh, no, sí, termino con esto. Ya, ya, dale, Termino con dale, esto dale. nomás. Sí, ¿no me escuchan? Sí, termino Un con poco esto, ¿no? Que entrecortado. invito a Ya, todos. dale, dale. Ah, ya, debe estar fallando. Entonces me voy despidiendo más bien. Me pueden encontrar a través de las redes sociales como @GreciaDelta y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias. Gracias, Grecia. Humberto. Sí, miren, por ejemplo, Tatiana utiliza un concepto que a mí me gusta mucho porque viene de Gramsci, ¿no? Que es lo hegemónico. Y cuando Gramsci plantea lo hegemónico, lo hace con un concepto gemelo, ¿no? De lo subalterno, ¿no? Entonces está lo hegemónico y lo subalterno, ¿no? Ahora bien, siempre van a haber formas subalternas, es decir, formas no hegemónicas, formas marginales de amar o de no someterse al modelo hegemónico, ¿no? Ahora hace poco estoy participando en un colectivo que se llama la Feria Psicopolítica y yo soy más viejo ahí, tengo 34, pero la mayoría de los chicos están en los 20. Hicieron un speed dating psicopolítico. El speed dating son esas citas rápidas y para la publicidad eran dos chicas que estaban ahí conversando y una le decía, el pobre es pobre porque quiere. Y la otra chica le respondía una cosa así como que sí, sí, creo que sí, ¿no? Y la chica que le hacía la propuesta le decía, ok, ya, no más, ¿no? Como que así yo me doy cuenta que no quiero salir contigo. Me pareció muy interesante porque justamente hablando esto de que el amor es ideológico, más allá de luchar contra Magali, porque creo que si sacamos a Magali entra otra Magali, y al final de cuentas lo hegemónico es hegemónico, o sea, deshegemonizar lo hegemónico por adentro me resulta una labor un poco complicada. Sí creo que se pueden crear espacios subalternos, más bien, ¿no? Donde los que quieren entrar en contacto con un amor distinto, basado quizás en otras afinidades ideológicas, puedan encontrarse también, ¿no? Porque tengo muchas amigas que son activistas y para ellas que otra persona sea comprometida socialmente enamora, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es importante y es una de las lógicas más antiguas de nuestros abuelos, abuelas en el amor, que es esto de la afinidad, ¿no? Nosotros podemos tener una actitud progresista o buscando una mirada del amor más diversa, menos restrictiva, que esté en contra de las formas de violencia, pero mientras nosotros estamos hablando hay personas que son grandes grupos sociales que comparten el machismo, que comparten una mirada conservadora de la vida y también se emparejan y tienen hijos. Entonces, no creo que el tema sea buscar que el modelo hegemónico que abraza a muchos en ellos mismos cambie, como si fuera una lucha contra la corriente. Lo que sí creo es que hay muchas personas que están buscando otras formas de amar, espacios donde puedan ser validados en su manera de concebir la vida, que no es la hegemónica, y que están buscando encontrarse también, ¿no? Y hacer red también. Hacer red me parece que
que es importante, ¿no? Y si una persona, por ejemplo, está en esta etapa de transición, que me pasa con muchos de mis pacientes, que vienen de una manera de amar conservadora y se dan cuenta que sufren, que no funciona para ellos y que quieren buscar justamente formas más libres de amar o formas más, otras formas de construir su identidad, saber que no están en soledad, ¿no? Que hay muchas personas como ellos que están, por ejemplo, en los espacios feministas, ¿no? Donde hay sororidad, donde puedan encontrar a otras como una que están buscando saber que no son el patito feo, que no es que es una locura lo que me pasa a mí, sino que es algo, hay una cultura de la violación, hay un machismo, hay una sociedad patriarcal. Y lo mismo sucede para los que, como mencionó Tatiana, pensamos que vivir en democracia es una cuestión importante incluso para pasar a lo rutinario, al amor cotidiano, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están articulándose, juntándose, generando también dentro de la ciudad o en el ambiente rural. Lo último que quería decir sobre la acotación de Grecia, sobre el tema de la cosmovisión andina, yo creo que sí, pero creo que es importante comprender que el mismo mundo andino está en movimiento y en cambios, ¿no? Y está sometido a veces a las mismas condiciones del mundo urbano, ¿no? Entonces, hay muchos valores que se pueden rescatar de nuestras raíces, pero no vamos vamos a decir, los urbanos a dejar todo este background de relaciones sociales, de roces para abrazar de repente una filosofía externa, ¿no? Que es incluso algo que pasa bastante ahora en el Valle Sagrado, ¿no? Que es como que la gente va pensando que se van a convertir al mundo andino y lo que ocurre es más como una especie de- de parodia de eso, ¿no? Entonces, eh, pero sí, como persona que vive el ámbito urbano, considero de que buscar las colectividades y promover espacios subalternos alternativos, para mí es más importante que estar luchando contra la televisión hegemónica, que al final de cuentas es hegemónica acá en Perú y en todas partes, creo, ¿no? Ese es un tema más global. Y nada, invitarles a que me sigan en Instagram como Artesano de Mentes. Ahí me pueden encontrar, brindo terapia individual, también a veces comparto espacios colectivos y también me gustaría invitarlos, como les mencioné, ahora hay un grupo de activistas que están promocionando esto, que pueden encontrarlo en Instagram también, que se llama la Feria Psicopolítica, va a ser el 14 de marzo aquí en Lima, y lo que estamos buscando es generar espacios de salud mental que no divorcien la búsqueda del bienestar del compromiso social y la denuncia de la situación política actual. Gracias, Humberto, y te doy el pase, Tatiana. Muy bien, muchas gracias. Estaba pensando en la necesidad de fortalecer los procesos de democratización de las comunicaciones. Entonces, creo que por ahí es un camino interesante, ¿no? Por ejemplo, ustedes con la Indómita, ¿no? Y seguramente si miramos el abanico, ¿no? De medios de comunicación, digamos, alternativos, comunitarios, ¿no? Las redes sociales, donde hay posibilidad de producción también a partir de diversos colectivos, ¿no? De la sociedad civil. Creo que es una ruta interesante también, ¿no? Fortalecer todo este tipo de iniciativas, que se fortalezcan en sí mismas y que, bueno, estén compartiendo, comunicando de otra manera, ¿no? Con otros sentidos, en estas perspectivas que compartimos, ¿no? De democracia, de igualdad, de no discriminación, de reconocimiento. Eso por un lado. Lo otro también yo creo que es importante es la educación emocional, ¿no? Bueno, ahí Humberto es el experto, pero creo yo que es importante porque tanto en el espacio educativo como, bueno, ojalá en los medios también se dieran estas reflexiones, ¿no? Lo que está suponiendo todos estos impactos en la vida emocional. Grecia estaba también describiendo, ¿no? Como las noticias, el ver cotidianamente tanta situación de inseguridad, feminicidio, violación sexual, sicariato, etcétera, tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y salimos de una pandemia. Y además vemos la guerra en Ucrania y además la actitud del presidente de Estados Unidos. Entonces realmente es un bombardeo, ¿no? Como tú decías, de alguna manera sintetizando esta cultura del odio, ¿no? Entonces ahí me parece también que sería interesante abordar estos temas, ¿no? De la educación
emocional, de la salud mental. Y muy interesante, Humberto, esta iniciativa que comenta, ¿no? Que conecta, ¿no? Que no solamente lo que me pasa a mí, sino me pasa a mí en un contexto en relación con los otros, en fin. Entonces es sumamente interesante. Y lo otro es también, digamos, generar los cambios de pronto de a pocos, ¿no? Pero el hecho de que podamos contar con un espacio en el cual podemos quejarnos es una alternativa, ¿no? Antes no había. Entonces, la posibilidad de, si vemos que hay un medio y hay una situación que está vulnerando derechos y que nos parece, pues podemos ahora quejarnos, ¿no? Acceder a un formulario, descargarlo, ya, yo sé, es un procedimiento, pero así vamos también señalando que las personas que consumen los medios, pues no somos consumidores pasivos, sino somos ciudadanos, ciudadanas que estamos reclamando nuestro derecho a una comunicación de calidad, ¿no? Entonces ahí está esta posibilidad. Igualmente también ver, ¿no? El conjunto de normas, de avances normativos, de orientaciones para la mejora del tratamiento. Por ejemplo, frente al tratamiento de la violencia basada en género, hay avances interesantes, ¿no? Hay cuestionamientos a las formas sensacionalistas de abordaje de estas problemáticas tan sensibles, pero también hay alternativas, ¿no? Todo el avance en el lenguaje inclusivo, que es muy potente como transformador de sentidos también, a pesar de todas las retrocesos que estamos viendo desde el Congreso, en fin, ¿no? Es el Poder Ejecutivo, de hecho ya ha calado, ya está, ¿no? Entonces, creo que ahí también poder explorar porque no solamente es un tema de los, ¿no? Sino todo lo que supone en términos de las representaciones, etcétera, ¿no? Ahí también tenemos, entonces, me parece que ahí podría ser una línea interesante, ¿no? Fortalecer nuestras capacidades como ciudadanos, ciudadanas, fortalecer toda esta diversidad de medios y espacios de comunicación, de encuentro mediático y también presencial, que también son espacios de comunicación, ¿no? Por excelencia y también valernos, ¿no? De todo lo que hemos logrado, porque finalmente, como bien sabemos, la historia de la conquista de nuestros derechos ha sido fruto de nuestras luchas, ¿no es cierto? De nosotras y nuestras antepasadas, nuestros antepasados, ¿no? Los diversos movimientos que nos han antecedido, que han permitido, a propósito de estas luchas colectivas, pues ir conquistando y haciendo que se respeten nuestros derechos. Y creo que el derecho a la comunicación debe estar también a la base de estas reflexiones, ¿no? Gracias. Gracias. Y solamente cerrar el live agradeciendo a los ponentes y nada, dejando un Sí, mensaje también. Suri, Sí, dime. un comentario para en el marco del Día de la Mujer, estoy coorganizando con otras amigas un festival al que hemos titulado Rebel Girl, a ver si pueden ir este viernes 7 desde las 6 de la tarde en el Gato Tulipán en Barranco y el sábado 8 desde las 6 de la tarde en Samaca, la Letras y Arte, si no me equivoco, o Arte y Letras, algo así es el nombre, que justo lo hemos cerrado ahí corriendo contra el tiempo para justamente exponer cortometrajes realizados por cineastas peruanas, ¿no? Y también otras compañeras de las comunicaciones, así como vamos a hacer también un recital en este marco del Día de la Mujer. Así que es totalmente gratuito y todas las personas pueden ir en familia, con amigos, con quienes quieran, ¿no? Ya, gracias. Gracias, Grecia. Sí, solamente para cerrar, porque también ese es un espacio que está dirigido hacia personas que ejercen las comunicaciones y en este auge del streaming que todos queremos no hablar, creo que hay que cuestionar también la masividad y esta imposición de hablar de la inmediatez, de hablar de la actualidad y todo, y de pronto también tomar espacios, como decía Humberto, tomar espacios para reflexionar, espacios que ya no se que hable, porque hay un tema que pasa en espectáculos y todos los streamers están hablando de eso y al final tampoco rompemos con este discurso hegemónico de la televisión en estos nuevos espacios que deberían o fueron creados para ser como, ¿no? Contrahegemónicos, al final se replica lo mismo porque quizá no estamos creando los espacios para más bien cuestionarlo y hablar de estos temas, ¿no? Que nos impactan en todos los ámbitos, no solo en la comunicación, sino en nuestros vínculos y en todo, ¿no? Entonces, nada, agradecerles a todas y gracias y hasta el próximo live.